Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y dramas turcos. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí de nuevo para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y sus vidas amorosas, a veces tan complicadas como las tramas de las series que tanto amamos. Hoy vamos a hablar de una historia que ha mantenido a muchos en vilo, una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que lamentablemente terminó de una forma que nadie esperaba. Sí, estoy hablando del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que conquistó nuestros corazones tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué ese amor que parecía indestructible llegó a su fin? Y lo más importante, ¿quién es esta tal Mehtap y qué papel jugó en esta ruptura? Prepárense porque la historia que les voy a contar está llena de giros inesperados, rumores jugosos y, por supuesto, mucho drama. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema candente, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, análisis profundos y, por supuesto, mucho salseo de la farándula turca. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkap. Su romance traspasó la pantalla y pronto se convirtieron en la pareja del momento, llenando revistas, portales de noticias y, por supuesto, nuestras redes sociales con fotos adorables y declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio muchos lo negaron, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un invento de la prensa. Sin embargo, con el tiempo las señales se hicieron cada vez más evidentes, menos apariciones juntos, mensajes crípticos en redes sociales y, finalmente, la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado. La pregunta que todos nos hacíamos era ¿por qué? ¿Qué había pasado entre ellos? Las teorías fueron muchas, desde problemas de agenda debido a sus apretadas agendas profesionales, hasta diferencias irreconciliables en sus personalidades y planes de futuro. Pero entonces empezó a sonar un nombre que hasta entonces era desconocido para el gran público: Mehtap. ¿Quién es Mehtap y qué relación tiene con la ruptura de Hande y Kerem? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Mehtap es, según los rumores, una joven empresaria turca con contactos en la industria del entretenimiento. Algunos medios y usuarios de redes sociales la han señalado como la tercera en discordia, alegando que Kerem habría mantenido una relación cercana con ella, lo que habría provocado la ruptura con Hande. Es importante aclarar que hasta el momento no existe ninguna prueba contundente que confirme esta teoría. Todo se basa en rumores, especulaciones y testimonios anónimos. Ni Kerem, ni Hande ni la propia Mehtap han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, la fuerza de estos rumores ha sido tal que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, convirtiendo a Mehtap en el centro de la polémica y, lamentablemente, en blanco de críticas y ataques por parte de algunos fans. ¿Pero por qué este rumor ha tomado tanta fuerza? Creo que hay varios factores que contribuyen a ello. En primer lugar, la pareja Hande-Kerem era muy querida y admirada, por lo que cualquier noticia sobre su ruptura genera un gran interés y curiosidad. En segundo lugar, la figura de la tercera en discordia siempre resulta atractiva para el público, ya que añade drama y morbo a la historia. Y en tercer lugar, la falta de información oficial por parte de los protagonistas alimenta aún más las especulaciones y los rumores. Además, la prensa rosa turca, conocida por su afán de exclusivas y su propensión a exagerar las noticias, ha contribuido a inflar esta historia, publicando artículos y notas que en muchos casos carecen de fundamento y se basan en puras conjeturas. Esto ha provocado que la verdad se diluya entre tanta información contradictoria y que sea difícil saber qué es cierto y qué es falso. Pero para entender mejor todo este drama, tenemos que retroceder un poco y analizar la relación de Hande y Kerem desde sus inicios. Su historia de amor comenzó en el set de Sen Kalkap. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, tanto que los fans empezaron a sospechar que su relación iba más allá de la amistad. Sin embargo, ambos negaron los rumores durante mucho tiempo, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero a medida que la serie avanzaba, se hizo cada vez más evidente que había algo más entre ellos. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas,
todo indicaba que estaban enamorados. Y finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Compartían fotos y vídeos adorables en sus redes sociales, se dedicaban mensajes de amor y se mostraban muy felices y enamorados. Parecía que su relación era perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección, empezaron a surgir problemas. Las agendas apretadas de ambos, las largas horas de trabajo, la presión de la fama, todo esto empezó a afectar su relación. Además, según algunos rumores, Hande y Kerem tenían diferentes visiones sobre el futuro. Hande quería enfocarse en su carrera y explorar nuevas oportunidades, mientras que Kerem quería sentar cabeza y formar una familia. Estas diferencias, sumadas a otros factores, empezaron a generar tensiones en la relación. Y finalmente, después de varios meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem anunciaron su ruptura. La noticia fue un shock para muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem se han mantenido relativamente callados sobre el tema. Han evitado hablar públicamente sobre las razones de su separación y han pedido respeto por su privacidad. Sin embargo, esto no ha impedido que los rumores y las especulaciones sigan circulando. Y es aquí donde entra en escena Mehtap. Como les comentaba antes, Mehtap es una joven empresaria turca con contactos en la industria del entretenimiento. Algunos medios y usuarios de redes sociales la han señalado como la tercera en discordia, alegando que Kerem habría mantenido una relación cercana con ella, lo que habría provocado la ruptura con Hande. Pero, ¿quién es realmente Mehtap? ¿Qué sabemos sobre ella? La verdad es que no hay mucha información disponible sobre ella. Se sabe que es una joven empresaria exitosa, que tiene varios negocios en el sector del entretenimiento. También se dice que es una persona muy influyente y con muchos contactos en la industria. Según algunos rumores, Mehtap y Kerem se conocieron a través de amigos en común. Empezaron a salir juntos y con el tiempo, su relación se hizo más cercana. Algunos incluso afirman que Kerem estaba enamorado de Mehtap y que quería dejar a Hande para estar con ella. Sin embargo, como les decía antes, no hay ninguna prueba contundente que confirme esta teoría. Todo se basa en rumores, especulaciones y testimonios anónimos. Ni Kerem, ni Hande ni la propia Mehtap han hecho declaraciones oficiales al respecto. De hecho, algunos medios han desmentido los rumores sobre Mehtap, asegurando que ella no tiene nada que ver con la ruptura de Hande y Kerem. Según estas fuentes, Mehtap es solo una amiga de Kerem y no hay ninguna relación romántica entre ellos. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Es Mehtap la tercera en discordia o es solo una amiga de Kerem? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Como les decía antes, la falta de información oficial por parte de los protagonistas alimenta aún más las especulaciones y los rumores. En mi opinión, es importante ser cautelosos y no dar por sentado todo lo que leemos y escuchamos. Los rumores, por muy jugosos que sean, no son la verdad absoluta. Y es fundamental respetar la privacidad de las personas involucradas, especialmente en momentos tan delicados como una ruptura sentimental. Es posible que la razón real de la separación de Hande y Kerem sea mucho más sencilla y menos escandalosa de lo que se ha especulado. Quizás simplemente el amor se acabó o quizás las diferencias entre ellos se hicieron irreconciliables. O tal vez, como suele suceder en muchas relaciones, una combinación de factores contribuyó al final del romance. Lo que sí es cierto es que tanto Hande como Kerem han demostrado ser personas profesionales y maduras, que han sabido manejar la situación con discreción y respeto mutuo. Ambos han seguido adelante con sus proyectos profesionales y personales, tratando de dejar atrás el pasado y enfocándose en el futuro. Hande, por ejemplo, ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Además, ha incursionado en el mundo del modelaje y ha colaborado con importantes marcas de moda y belleza. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente, participando en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos. Además, ha aprovechado su popularidad para apoyar causas sociales y benéficas, demostrando su compromiso con la comunidad. En cuanto a Mehtap, la joven empresaria ha preferido mantenerse al margen de la polémica, evitando hacer declaraciones a la prensa y manteniendo un perfil bajo en las redes sociales. Esto demuestra que independientemente de si los rumores son ciertos o no,
ella no está interesada en alimentar el escándalo ni en sacar provecho de la situación. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor, por más fuerte y apasionado que parezca, no siempre dura para siempre. Y que a veces las relaciones terminan por razones que escapan a nuestro entendimiento y control. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama y popularidad, son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y problemas. Y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Así que en lugar de juzgar y especular, deberíamos enfocarnos en apoyar a Hande y Kerem en sus nuevos proyectos y desearles lo mejor en sus vidas personales. Y por supuesto, evitar alimentar rumores infundados que solo contribuyen a dañar su imagen y su reputación. Y en cuanto a Mehtap, creo que es justo darle el beneficio de la duda y no juzgarla sin tener pruebas concretas de su implicación en la ruptura. Al fin y al cabo, todos merecemos ser tratados con respeto y justicia, independientemente de nuestra profesión o situación personal. Para concluir, quiero recalcar que la historia de Hande y Kerem, como la de muchas otras parejas famosas, está rodeada de misterio y especulación. La verdad absoluta sobre su ruptura probablemente solo la conocen ellos dos. Nosotros como espectadores podemos seguir los rumores y teorías, pero siempre con una pizca de escepticismo y sobre todo con respeto hacia las personas involucradas. La prensa rosa, los fans y las redes sociales juegan un papel importante en la creación y difusión de estos rumores. A veces la información se distorsiona, se exagera o se inventa para generar más interés y clics. Por eso es fundamental ser críticos y contrastar la información antes de darla por cierta. Además, es importante recordar que las celebridades también son seres humanos con vidas privadas. Tienen derecho a la intimidad y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados o presionados por el público. En el caso de Hande y Kerem, lo más sensato es respetar su decisión de separarse y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Ambos son talentosos y exitosos, y seguramente seguirán brillando en sus respectivas carreras. Y en cuanto a Mehtap, es justo darle el beneficio de la duda y no convertirla en la villana de la historia sin pruebas concretas. Todos merecemos ser tratados con respeto y justicia, independientemente de los rumores que circulen sobre nosotros. En resumen, la ruptura de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor no siempre dura para siempre, ni siquiera para las parejas más perfectas. Y que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son parte del juego. Pero es importante mantener la cabeza fría, ser críticos con la información y respetar la privacidad de las personas involucradas. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos analizado la historia de Hande y Kerem, los rumores sobre Mehtap y la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y en la prensa. Recuerden que esta historia, como muchas otras en el mundo del espectáculo, está llena de matices y que es difícil saber la verdad absoluta. Lo importante es respetar la privacidad de las personas involucradas y evitar alimentar rumores que puedan dañar su imagen y su reputación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad sobre el mundo de las celebridades turcas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que Mehtap tuvo algo que ver? Dejen sus comentarios abajo. Estaré leyendo cada uno de ellos y respondiendo a sus preguntas. Y por último, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes del drama turco y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.